Muy buenas tardes, iglesia. Yo estoy contentísimo porque Dios llenó a la iglesia. O sea que no le vamos a hablar a las sillas. Yo sé que Leo, Dago y todos los que están aquí me entienden cuando hablamos de hablarles a las sillas. Pero hoy tenemos al pueblo de Dios aquí que viene a hacer lo mismo que nosotros. Primero venimos a adorarle. Si recuerdan la serie Échale leña al fuego, tiene que ver con nuestra relación ferviente con Dios. Y yo le voy a hacer un pequeño cuestionarito, así sencillo, para iniciar. Ya escuchamos sobre el tema de la adoración y la alabanza. Yo me pregunto, ¿cuántos nos levantamos hoy adorando al Señor? Tenemos que revisar si en la leña de la adoración estamos trabajando. ¿Cuántos oramos hoy? ¿Cuántos le pusimos leña a ese fuego? ¿Cuántos leímos su palabra? Si hicimos eso, entonces estamos cumpliendo con el primer tema de esta serie, que fue de caminar con el Señor. No hay manera de que en mi relación yo pueda caminar con Dios, al menos que yo eche toda esa leña a esa fogata de mi relación con Dios. Hoy, no menos importante, y posiblemente creo que ya cerramos, Dago, esta serie. Así es. Cerramos con el servicio. Échale la leña del servicio. Y muchos dirán, ¿qué será eso? Vamos a verlo con detalle a lo largo de hoy. En Apocalipsis 3, 16, recuerden que hay un verso que nos reta de manera directa, donde Jesús nos enseña que por nosotros ni siquiera ser fríos al no hacer nada, o por ser caliente, hacer lo correcto, ni siquiera somos calientes, es lo que deberíamos de ser, pero no lo somos. Entonces de repente hacemos una cosa hoy, mañana otra, y eso nos hace tibios. Hoy en el servicio vamos a revisar si somos tibios, calientes o fríos. Así que en ese sentido vamos a poner este tiempo en Jesús. ¿Le parece si cerramos nuestros ojos y diciéndote, Padre, gracias? Gracias infinitas porque estamos bien hoy vivos, Señor, en la circunstancia en la que estamos, la situación que estamos viviendo. Pero tú estás en control. Tú prometiste estar con tus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Y el que confía en eso, Dios, pues va a vivir en paz. Así que, Padre, ayúdanos hoy a usar estos labios para tu servicio, Dios, para el servicio de los hermanos, para nosotros todos entender cuál es tu punto de vista para nuestra leña, cómo podemos seguir creciendo, seguir aprendiendo, Dios, a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Todo porque tú quieres que seamos felices, todo porque tú quieres que seamos parte de tu gloria. Gracias, Padre, por ese privilegio, y hoy guía mis pasos y mi boca hacia lo que tú quieres que ponga en nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En este día vamos a ver un verso clave para lo que tiene que ver con el servicio. Si vemos en pantalla va a aparecer Santiago 2:18, que es el verso que elegí, y lo vamos a leer en dos versiones. La primera es Santiago 2:18, aparece en la versión NTV, donde dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo a todos, ¿cómo me mostrarás tu fe? Dice, si no haces buenas acciones. Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Los seres humanos somos como Tomás. Vemos para creer. Me gusta también como lo dice en la versión Reina Valera del 60. Es más práctico. Cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven? Y una vez más aquí somos retados por la palabra de Dios, porque debemos nosotros saber, tener la seguridad de que nuestra fe es genuina, o si solamente somos simples religiosos ante los hombres. Eso es lo más frecuente. Y Dios, que sabe todo esto, nos da la oportunidad de aprender, pero siempre vamos a aprender basándonos ¿en qué? En su sabiduría, que está escrita ¿dónde? En la Biblia. Entonces, nuestro entrenamiento comienza con asumir con valentía su voluntad. Es lo primero. Esa es necesaria para poder obedecer. Y si obedecemos, ¿saben lo que pasa? Crecemos. Y vivimos en un mundo cargado de necesidades. Y nuestro Padre, que está en el cielo, Él nos da la oportunidad de ser parte de la solución de esos problemas. Así es como Dios funciona. Y Él nos estará capacitando para actuar con acciones de fe que serán la evidencia palpable para todos aquellos que nos rodean. Será la evidencia
palpable para ellos y de que Dios nos está usando por su buena voluntad. Si vamos al primer punto en el boletín que les dieron ahí, pueden notar que dice que para servir a los demás necesito la ayuda de Dios. Llénenlo. Y miren qué dice Filipenses 2:13 al respecto. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esa voluntad viene de Dios. Un espíritu que pone por ahí nos enseña a hacer eso. Entonces, si nosotros lo analizamos en nuestra vida, cuando vamos a servir a otro, eso como que no es tan fácil, como que siempre hay un problema. Y de algún modo, la palabra de Dios, que es su palabra, que es irrefutable, nos dice que Dios en nosotros va a colocar las herramientas correctas para eso. ¿Saben cuáles son esas herramientas correctas? Miren, Dios pone en nosotros su palabra, pone en nosotros el Espíritu Santo, pone en nosotros la salvación, la sabiduría, el amor y otros dones que serán necesarios. O como Él sabe todo, primero sabe que tiene que capacitarnos. Dios primero nos capacita. Entonces, cuando nosotros iniciamos una relación con Dios, esa relación debe ser ferviente. Siempre, de algún modo, Él nos va a dar un amor grande, un amor tan grande a nosotros, que va a ser suficiente como para compartirlo con los demás. Así es como Dios funciona. Entonces, quiere que lo hagamos de la siguiente manera. ¿A través de qué? De las obras. De que hagamos algo por la gente que necesita. Si vamos a preguntarnos qué son las obras, vamos a ver la primera definición que aparece en el diccionario. Dice que son una cosa hecha o producida por un agente. Algo lo crea. O la segunda definición dice cosa perdurable que resulta de la aplicación al trabajo y al conocimiento. O sea, yo no puedo hacer algo al menos que yo trabaje para que se pueda ver. Igual necesito conocimiento para hacerlo. Y la palabra obrar viene siendo la acción de hacer la obra. No podemos decir que obramos si no ponemos en acción nuestra vida. Pero en la vida hay dos tipos de necesidades que tienen todos los seres humanos. Y esas necesidades pueden ser físicas o pueden ser espirituales. Un ejemplo de las necesidades físicas van a aparecer en pantalla. Viene siendo la salud, la vivienda, la comida, la bebida, el vestido, el transporte, etc. La otra necesidad, que es la espiritual, puede ser la primera cosa que necesita el hombre: salvación. Necesita la oración, el crecimiento espiritual, la obediencia, la sabiduría, el compañerismo, la fraternidad y cuantas cosas que no vemos con nuestros ojos. Los seres humanos tienen necesidad de eso. Entonces, cuando nosotros vamos a servir a Dios a la manera correcta, para servir a los demás, a nuestro prójimo, lo ideal es hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo en el siguiente orden. Lo primero que debemos saber es que tenemos que servir a nuestro cónyuge, a los que somos casados. En el caso de los hijos, a sus padres, a sus hermanos, a la familia, ¿no? Al núcleo. Luego de servir a mi cónyuge, yo tengo que servir a mis hijos. Luego puedo servir a mis padres. Luego puedo servir a mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo. Luego puedo servir a la gente allá afuera, a la gente en el mundo. E inclusive allá afuera yo puedo servir a los animales. Así es como Dios me prepara y me capacita. Entonces este Dios, que todos sabemos que sin Él no podemos hacer nada, Él nos los deja escrito en la palabra para que podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Si leemos Filipenses 4:13, dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Yo no estuviera aquí si Cristo no me hubiera quitado los nervios algún día. Y por suerte me hizo hablar, porque como todos saben, a mí me cuesta hablar. Pero así no se puede. Bueno, gracias a Dios que Él me va a capacitar. Pero en el libro de Hebreos, señores, hay una lista de personas que son tan débiles como nosotros. Son tan débiles como nosotros. Pero sin embargo, miren, ellos eran débiles y tenían inclusive menos oportunidad que nosotros, porque nosotros tenemos tecnología hoy en día. Ellos no la tenían. Nosotros no tenemos esa debilidad, ellos sí. Igualmente, ellos no tenían esa compilación de libros que tenemos nosotros, que es la Biblia. Viene con todos los libros juntos ahí, en un paquetico, para que aprendamos todo lo que es la voluntad de Dios. Ellos no tenían eso. Pero ellos sí tenían algo interesante. Y fue que decidieron servirle a Dios. Pero ellos no fueron tomados en cuenta porque tenían la fe solamente, porque es lo que venimos hablando.
sino más bien ellos decidieron accionar en obras, decidieron creerle a Dios y se dispusieron para Dios. Y les digo algo, ellos no solamente se quedaron en decir yo tengo fe, sí, se pusieron en marcha. Dios les dijo hagan esto, ¿y saben lo que hicieron ellos? Partieron a hacer lo que Dios les dijo. Esta lista se conoce como en la lista del Salón de la Fama de la Fe, así se llama. Son gente común y corriente que son débiles en su fuerza, son brutos en su inteligencia, pero por alguna razón la Biblia nos deja eso como una evidencia para que comparemos a esa gente con nosotros y veamos que al igual que ellos nosotros somos así, parecemos inútiles para Dios. Y ahí es que está lo bueno. Mire qué dice en Hebreos 11 del 32 al 34 hablando de esa lista. Y oigan cómo dice el escritor, dice, ¿cuántos más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Dice que ellos por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Dice que cerraron boca de leones, a Leo le gusta hacer eso. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir del filo de espada. Su debilidad, aquí estamos nosotros igual que ellos, dice que se convirtió en fortaleza y llegaron a ser tan poderosos en batalla que hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Sabe por qué? Le creyeron a Dios. Hoy en día nuestra batalla es un poco diferente. No sé cuántos de aquí tienen que salir todos los días con una espada o tienen que conquistar una tierra. Eso ya es un poco diferente. Tenemos las necesidades de este tiempo y todos sabemos cuáles son. Esa viene siendo nuestra guerra. Pero tanto como ellos como nosotros tenemos la misma ventaja. ¿Ustedes saben cuál es esa ventaja? La ventaja es que Dios no cambia. Él es el mismo siempre. ¿Lo digo yo? No. Miren qué dice Hebreos 13:8. Dice que Jesucristo, Él es nuestro Señor. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él nunca cambia. Y usted se pregunta, ¿por qué aparece esta palabra allí, en la Biblia? ¿Por qué tiene que aparecer ese detalle? Es que Dios quiere que a través de su palabra podamos confiar en sus promesas. Y básicamente lo sabemos porque, de algún modo, Él viene provocando en nosotros un cambio. Algo que nos hace entender que no solamente fue algo que nos dijo un religioso por ahí, es que hemos venido creyéndole a su palabra. Y en ese sentido es cuando uno aprende a obedecerle a Dios. Pero en este mundo, mucha gente dice, yo amo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y les digo algo, alguien que tenga a Cristo en su corazón no puede dar por basura el servir a los demás. No puede. Cristo causa ese cambio en nosotros. Y les digo lo siguiente, no importa la magnitud de la obra que vayamos a hacer, si es agradable, si es importante, si es significativa, o tal vez posiblemente sea todo lo contrario. No importa la magnitud. Pero una cosa yo sé que es segura, y es que esas cosas solamente se pueden hacer por una sola razón, por amor. El que ama a Dios tiene que conocer el amor. Así es como funciona. Y verán, en cuanto al tema de seguir a Dios, tenemos un carácter que es el correcto. Es el carácter que nos enseñó Jesús. Él es quien forja nuestro carácter. Si alguien va a hablar de esto, tiene que hablar de Jesús. Y Él es la presencia de Dios mismo, fue la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Por eso la Biblia lo llamaba Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y les digo algo, hay una evidencia tan palpable en la Biblia sobre algo que hizo Jesús. Jesús le lavó los pies a los discípulos. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que hacía milagros, se redujo a lo que hacían esos sirvientes, esos criados. Era algo muy importante, pero lo hacía la gente más insignificante de una casa o de un local. Así era, y Él lo hizo. Y ustedes dirán, pero ¿Jesús solo hizo eso? No, Jesús hizo algo mucho más interesante. Hizo lo más importante. Jesús hizo algo que básicamente es lo más sublime, ¿no? Jesús hizo algo que para mí es lo más increíble, morir por todos nosotros. Jesús fue a la cruz y el precio que nosotros deberíamos pagar, Él nos sirvió, Él se puso a nuestra disposición, se humilló y murió por nosotros, dejando allí en la cruz que los pecados no nos apartaran de Dios por la eternidad, sino más bien que abriera la puerta. Jesús cogió los pecados del mundo y lo tiró al infierno, que allá lo dejó botado, y con eso
fue sirviéndonos. Él no lo hizo de otra manera. Eso fue servicio. Además, ¿cómo más sirvió Jesús? Que ustedes recuerden, Jesús sanaba enfermos de toda clase, leprosos, sidosos, no existía todavía, pero sí. Jesús sanaba ciegos, gente que andaban como los dinosaurios así, que se tiraba los brazos. Eso fue servicio y Jesús eso lo hizo. Otra cosa que Jesús hizo es que Él sabía cuál era el propósito de su Padre para toda la humanidad, la que se había perdido. Necesitaba que lo salvara. Entonces hoy en día muchos decimos, Jesús es mi Señor. Entonces Jesús nos está ordenando a todos. Hoy nos ordena, nos dice que por fe en Él y solamente en Él realicemos obras a los demás. Esas obras son servicio a los demás. Él los manda. Y ustedes miran, ¿y dónde dice eso, Néstor? Vamos a leerlo en la Biblia. En Mateo 28, del 19 al 20. Lo que conocemos como se llama esta congregación, la Gran Comisión. Y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Los discípulos son la gente que sigue a Cristo. Hoy en día yo sigo a Cristo. ¿Quién más aquí se atreve a decir que sigue a Cristo? Bien, si todos siguen a Cristo, entonces esto es para ustedes. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregúntele a Jesús quién es que manda y Él le va a decir, yo. Entonces, por lo tanto, como yo soy el que mando, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos, a los que llegan nuevecitos, los que estamos más viejitos, tenemos que enseñarles esto. Dice, a obedecer todas las cosas, a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es Jesús hablando. Esa es la razón de por qué Él, cuando se va, la tarea de servicio se la deja a otro grupo. Va de generación en generación y no los dejó solos, los apoyó con el Consolador, el Espíritu Santo en ellos. Jesús no se fue en su totalidad. Dios siempre estuvo con nosotros. Pero, ¿qué implica esta instrucción de Jesús? De ir a ser discípulos. ¿Qué implica eso? ¿Qué tantas cosas hay que hacer? Y les digo algo. Muchas veces pensamos que solamente es guiarlos por las calles alumbradas de la salvación. No es ponerlos a caminar por donde ya la luz dice que solo es. ¿Y saben por qué es eso? Porque el trabajo no es tan simple. Pregúntele al pastor si ha sido simple. Pregúntele a la gente que lleva ese evangelio a la gente si no se encuentra con situaciones en las personas. Aquellos que se están salvando, resulta que de repente tienen situaciones muy difíciles. Muchos son pobres, otros simplemente son enfermos, otros serán poco educados, otros serán ignorantes, otros serán antipáticos, otros arrastran cadenas de vicios, otros serán presos y huérfanos, otros serán simplemente depresivos, etcétera. Vamos a mencionar situaciones que tienen cada uno. Y además de saber que tienen esas otras necesidades, la pregunta es ¿qué vamos a hacer como líderes? ¿Qué vamos a hacer como representantes de Cristo? ¿La vamos a pasar por alto? Vamos a ir, vamos a ver la situación y como no es conmigo me voy. No, eso es parte de lo que Jesús quiere que hagamos con esas personas, quiere que les sirvamos. Pero solamente lo vamos a lograr con una de las leñas que hemos enseñado aquí, la oración. Con la oración Dios nos va a capacitar, Dios nos va a dar las herramientas, Dios nos va a dar la fuerza. Así como también nos va a dar dones que no podemos pasar por alto. Los dones no son para nosotros venir aquí a lucir que bien canto, como ustedes saben que yo canto. No, son para usarlos. Son para usarlos en el servicio a los demás. Y casi siempre es innecesario que seamos motivados. Y Jesús lo hace. Jesús nos da una motivación aquí en Juan 14:12, que dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Lo que Él nos manda, las cosas que Él hizo, dice que también las haremos. Jesús es mentiroso. No es mentiroso. Usen leña. Y dice, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Allí a la diestra de Dios, ahí estaría Él, intercediendo por nosotros. Y dice que Él nos asegura que estas instrucciones van a funcionar, es si le obedecemos. Ese es el requisito. Tenemos que tener una relación comprometida con Él. No es venir a sentarnos y decir, yo, gloria a Dios, aleluya, o salir a la calle y decir, yo soy cristiano. No, es obedeciéndole. Entonces, ahí seremos bendecidos por Dios para poder hacer la obra. Vamos a tomar la decisión de no ser fríos ni tibios en eso,
sino que lo vamos a hacer. Si van al segundo punto del boletín, dice, Dios nos llama a los que somos débiles. Y con ellos que son débiles es que Él se glorifica. Así es como funciona Dios. Y ahora ustedes me dirán, ok, Néstor, ya hablamos de los principios. Vimos en la Biblia que estamos llamados a la instrucción de servir. Ok, está bien hasta ahí, pero ¿tú sabes qué pasa? Que yo no tengo la capacidad para hacer eso. Yo soy muy bruto. Yo no doy para esa vaina. Yo no tengo esas habilidades. Entonces yo le voy a decir, bueno, lo mismo que tú estás diciendo lo pensaron muchos grandes de las Escrituras. Y voy a hacer alusión al caso de Moisés. Todos sabemos aquí que Moisés fue llamado por Dios para hacer ¿qué cosa? Dirigir a su pueblo a la tierra prometida. ¿Sí o no? ¿Y saben qué pasó? Que en algún momento él argumentó a Dios, hey Dios, yo no tengo esa capacidad, yo no sirvo para eso. Y todos lo hacemos hoy en día por igual. Y miren lo que pasa en Éxodo 4:10, como él lo dice. Moisés dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Dice, nunca la tuve. Y oye si es débil su corazón, que dice, ni siquiera ahora que tú me has hablado. O sea, aún Dios hablándole, él siente que no tiene esa capacidad. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y hoy en día muchos somos tan religiosos que decimos, ese Moisés lo que daba era excusas. ¿Sí o no? Y podríamos decir que son válidas. Posiblemente tal vez sí lo eran. Pero una cosa sí es segura, tanto Moisés como nosotros hoy en día somos incapaces, porque no somos perfectos, ¿o no? Entonces yo le pregunto a ustedes, si usted que es imperfecto sabe que es imperfecto, ¿Dios no lo sabía cuando lo llamó? ¿O acaso no lo sabía Dios? Dios sabe por qué lo llama, no se le esté negando a Dios. Pero miren la respuesta que Dios le da en el 11 a este hombre, ahí mismo. Dice, entonces el Señor le preguntó. Mírense a ustedes mismos redados por Dios haciendo la pregunta. Lo que dicen, no, yo no doy para eso. Dice, ¿quién forma la boca de una persona? Así de sencillo es Dios. Y luego dice, ¿quién decide que una persona hable o que no hable? Dice que una persona oiga o no oiga. Y no oiga cibaeño. Que vea o no vea. Y miren qué preguntan. Yo siento que Jesús me dice esa pregunta y me dice así, ¿acaso no soy yo el Señor? Entonces yo voy a tener que decir, tú eres el que manda, Señor. Como tú eres el que manda, entonces Jesús dice, bueno, como yo soy el que manda, así con mucho amor te digo, ahora ve, y yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir. ¿Ven qué fácil se lo pone Jesús? Yo le pregunto a ustedes, cuestionen su fe. ¿Será que no le creen a Jesús cuando dice estas cosas? ¿Tendrán confianza o no tendrán confianza en Jesús? Ahí es donde se aplica la fe. Pero ¿cómo sabemos que la fe se va a aplicar? Es haciendo las obras. Hay que lanzarse. A nosotros en Mateo 28:20 nos lo dijo muy claro. Dijo que estará con nosotros todos los días. A él le dijo que estaría con él cuando hablara, a nosotros nos lo dice igual. E inclusive, mire, yo voy a citar personas en la Biblia que fueron subestimadas. Nadie creyó que servían para nada. Y voy a mencionar el caso de un jovencito que era, en ese entonces fue el hijo menor de Jacob. Luego vino otro llamado Benjamín, pero en ese momento los hermanos mayores de él decían que él no iba a ser quien debía ser. ¿Y saben lo que hizo Dios con él? Les regaló las llaves del reino poderoso de los egipcios. A José, al que los hermanos subestimaron. Así es la cosa. Y luego lo hizo por igual con los profetas. Lo hizo con David, un simple pastor de ovejas. Lo hizo rey. Con los apóstoles también lo hizo. E inclusive en ese propósito de salvación incluyó a Pablo, que nunca anduvo con él. Y lo hizo para que él se encargara de predicarnos el evangelio de manera clara a nosotros los gentiles. Y Pablo, cuando era Saulo, lo que era un religioso, mató gente, atento a eso. Y aún así Dios no dejó de usarlo. Entonces, miren, todos ellos llegaron al conocimiento. A través de la palabra, llegaron al conocimiento. Y aún a pesar de todos esos conflictos personales que ellos tenían, esas debilidades que ellos tenían, decidieron, ¿saben?, sin dudar, creerle a Dios y dieron pasos. Solo se trata de que cuando le creemos a Dios, nosotros debamos poner la palabra confianza o fe, así se conoce, fe, es confianza. Que lo que Él manda a nosotros a hacer en las obras, Él en todo momento nos estará respaldando. Hay que dar un paso creyendo eso. Y el requisito principal para que Dios nos respalde, ¿ustedes saben cuál es? Pónganlo ahí como una leña de la más fuerte que Jesús enseñó. Y es la obediencia.
Todos queremos decir que Dios es nuestro Señor Jesús, es nuestro Señor, y Él nos dice, mire, váyase por aquí, y nos vamos nosotros por donde nos da la gana. Póngalo ahí, la obediencia. Aquí, en la iglesia local, nosotros, vamos a decir los líderes de esta iglesia, nosotros no estamos ajenos del potencial que hay aquí, de personas que con solo decidir creerle a Dios y ponerse serios en la obra, hasta dónde podemos llegar nosotros a crecer. ¿Saben cómo llamamos a esa gente aquí, en ese local? La llamamos valientes. A los hombres de esta iglesia los llamamos valientes. ¿Saben cómo le llamamos al otro grupo? Las princesas. Esos también son gente que tienen potencial. Y hay otro grupo que se llama 180, al que pertenezco yo, que somos los jóvenes de esta iglesia. Yo no voy a ese grupo, yo voy al grupo 3 de la gente casada, porque yo les doy oportunidad a Sammy. Pero todos tienen la oportunidad de avanzar y crecer juntos con estos líderes que Dios ha levantado en esta iglesia. Estamos hablando de ponernos por debajo de los que ya están, para poder estar por encima de los que vienen. Así es como Dios funciona. Entonces nosotros hemos visto cómo Dios ha usado a esos líderes. Así es como funciona. Ese crecimiento espiritual, entonces, solamente se obtiene por nosotros poniendo de nuestra parte. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué cosas puedo hacer yo para yo crecer aquí en la iglesia? O sea, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo servir para ayudar en la obra del Señor? ¿Qué yo puedo hacer? Y verán, les digo la verdad que hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero que debemos hacer es congregarnos con la frecuencia que sea citada. Los martes los hombres vengan a reunirse con los valientes, todos los que están aquí, para que aprendan cómo ser mejores padres, cómo van a servir en su casa como padres, para que sepan cómo servir en su casa como esposos, en la calle como hombres de Dios. Así, esa es la ventaja de venir aquí. Y la princesa por igual, cómo van a sujetarse a su marido, cómo van a leer los principios que Dios les da. Así ustedes pueden servir para saber cómo van a servir a su esposo, a sus hijos y a la gente en la calle por igual. Otra cosa que se puede hacer aquí es servir de ujieres. Aquí hay un ministerio de ujieres. Sirvan como ujieres, pueden hacerlo, van a aprender, vengan y pónganse a la disposición. Otra cosa que no todo el mundo le gusta, yo la hago desde el principio que me congrego aquí, es el aseo, limpiar. Este salón llega con gente de la calle que trae sucio y nosotros por igual sudamos. ¿Y cuántas cosas hacemos ensucian el salón? Usted puede ponerse a la disposición para servir. Eso es otra cosa que puede hacer para crecer. Por ejemplo, también cuando hay que realizar cambios aquí, que Asuitenia creo que es la que se encarga de hacer esos cambios, póngase a la disposición de ella, vamos a ayudarte, mira hermana, yo quiero servir, Dios quiere que lo haga. Otra cosa que podemos hacer es cuando estamos haciendo las casitas en Igua, no hay mejor servicio que ese, porque hay gente que te necesita, y ahí necesitándote, Dios te va a enseñar a crecer con las personas. Hay otra cosa que también podemos hacer para ayudar. Por ejemplo, si alguien alrededor tuyo tiene alguna necesidad y tú ves que la puede resolver, sírvele. Si esa persona tiene que ir a un lugar y tú tienes un vehículo, sírvele, llévalo. Si tú quieres servir de otra manera, ¿sabe cómo sirve? Si tú tienes un dinerito y quieres aportarlo a la obra del Señor, eso también es servicio. Dónelo. Póngalo como un aporte, eso también es servicio, así también vamos a crecer. Si no sabe cómo hacerlo, acérquese a uno de los líderes de esta iglesia, cualquiera. Mira, yo necesito servir, yo tengo esta disposición de mi parte y la quiero aplicar aquí, ¿qué puedo hacer? Y ellos le van a decir. Así dejan de esa religiosidad de estar actuando de una manera como tan fría de llevar el evangelio a través del servicio. Porque eso es lo que hacemos cuando no hacemos nada, estamos fríos. O hay muchos que dicen, bueno, yo no quiero ser hipócrita en eso, yo mejor no lo voy a hacer. Porque para andar por ahí de hipócrita haciéndolo, mejor no lo hago. ¿Sabes qué? Eso es peor, eso es frío. Entonces un día dicen, yo fui hoy a la iglesia y yo levanté un lápiz del piso, y yo serví, eso es tibio. ¿Y saben lo que dice Jesús que va a hacer con la gente tibia? Le da asco, lo va a vomitar. Hay otro llamado que es un poco más comprometedor y es a ser líderes. Y miren lo que dice la Biblia al respecto. Hay gente que aspira a eso. Dice en 1 de Timoteo 3:1, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. No está de más. Dios sabe el llamado que le ha puesto en su corazón. Inténtelo. Pero esa posición honorable no es una posición honorable al estilo humano, es una posición honorable al estilo de Dios. Por ejemplo, si vemos el detalle, decíamos hace un rato que quien forja nuestro carácter es Cristo. Si una persona quiere ser líder en la iglesia, más le vale que imite a Cristo. Esa es la forma como realmente lo va a hacer. Porque es una buena posición para servir y va mucho más allá de simplemente ser el jefe, el que manda.
Esa es la posición del mundo. Enseña que el jefe es admirado. Más bien ese es quien llevará la peor carga. Es la persona que tiene que estar, bueno, pobre de mi pastor. Y él hace esa función. Aquí él es el líder. Y aún así Dios lo capacita. Entonces, miren qué principio nos enseña Jesús. Jesús habla aquí de un amor ágape, un amor incondicional. Un amor que no va a requerir de que yo voy a servir conforme a como yo pienso, a como yo creo que es correcto. No, tú vas a servir conforme a los principios que Cristo enseña. Porque es así como funciona. Si no fuera así, en Marcos 9:35, Jesús no lo dejaría claro. Miren lo que dice. Dice que Jesús se sentó y dice que llamó a los 12 discípulos y dijo, y mírense hoy en día que es igual para nosotros. Decíamos hace un rato que somos discípulos de Jesús. Y si yo me considero Jesús, me siento a escuchar lo que Jesús me está diciendo. Dice, quien quiera que sea el primero, que quiera ser el primero, debe tomar el último lugar. Dice, y ser el sirviente de todos los demás. O, como lo dice más claro en los siguientes versos, y aquí está haciendo básicamente la comparación esta de lo que enseña la cultura. La cultura enseña que el jefe, todo lo que él diga. Miren lo que enseña aquí Jesús. En Mateo 20, del 25 al 28 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, una vez más, nos reúne a nosotros aquí y nos está diciendo, hey, aprendan de mí. Dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. A mí me suena conocido eso. Dice que los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Eso nos enseña la cultura. Mucha gente quiere ser jefe para dar galleta. Así dice mucha gente aquí. Yo quiero ser el que mande. Pero Jesús dice, pero, y ese pero cambia la idea. Dice, entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Bájale un chin. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Vamos a servir como esclavos. Y en el verso 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Queremos el carácter de Cristo, pero eso no es para mí. Eso es para mí. Si yo quiero ser líder, que es bueno serlo, ahí lo dice, que es honorable la posición. Pero no es para darme bombos y platillos, es para usar los bombos y platillos que Dios ponga a mi disposición, para yo servir a los que necesitan. Así es como funciona. Si van al tercer punto del boletín, seguimos siendo retados, porque muchos aquí decimos, yo amo a Dios y yo le obedezco a Dios. Entonces, si yo le obedezco a Dios, no debo ser mezquino. No debo ser mezquino ante la necesidad de los demás. No debo ser mezquino. ¿Saben qué se aplica aquí? Se debe aplicar la ley de oro, la regla, de oro. La que dice que yo trato a los demás como quiero que me traten a mí. Eso es lo que se debe aplicar aquí. De lo contrario, vamos a hacer como el siguiente ejemplo, unos hipócritas espirituales. Eso es lo que vamos a hacer. Gente religiosa para que la gente vea. Y eso lo enseña él en Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. Y presten atención. Esto es lo que se conoce como el buen samaritano. Miren cómo pasa eso. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, para probar a Jesús. Esos fariseos que conocen muy bien la ley, quiso como enganchar, porque estaba entendiendo lo que Jesús decía. Y haciendo, dice, ¿qué cosa? Es que yo voy a heredar la vida eterna. Entonces Jesús, que se la sabe toda, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque se supone que es un maestro de la ley, tiene que saberlo. Dice, ¿cómo lees? ¿Qué cosas lees? Y mira si el hombre sabe que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y muchos lo repetimos igual, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Yo lo amaré como a mí mismo, decimos mucho. Y dijo Jesús, bien has respondido. Y luego le dice, haz esto y vivirás. Pero este hombre, al escuchar eso, esa sabiduría, se siente cuestionado. Dice, pero ahora yo no sé, déjame yo justificarme ante Jesús, como que yo no sabía quién es mi prójimo, porque él lo está mencionando. Parece que no le quedaba claro. Y dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús fue más sabio, le dijo, vamos a contarte una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. No sabía que eso existía. Dice, aconteció que descendió un sacerdote, o sea, un representante de Dios, por aquel camino, y viéndole,
pasó de largo. Uy, lo mataron. Y se fue. El que estaba para servir se hizo el loco. Y aconteció que descendió luego, dice aquí, dice asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hizo lo mismo. En vez de servirle a la persona que tenía la necesidad. Si hubiera sido usted que lo roban y lo atracan, ¿qué usted quiere que pase? Que cualquiera le tire el tubo. Fue una puñalada que me dieron, ayúdame. Pero no, se hicieron lo locos los que estaban para servir. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, se acercó y viéndole fue movido a misericordia. Ahí es donde Dios hace la obra. Porque no es por su buena voluntad. Fue Dios que puso en su corazón el hacer esto. Pero él nunca se negó. Los otros Dios le puso en su corazón servir. Pero sí se negaron. Y dice aquí, y echándole aceite y vino, entonces él vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo subió en el caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice que otro día antes de partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Y Jesús le pregunta a aquel hombre que hizo la pregunta, le dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó a manos de ladrones? Y dijo el hombre, oh, el que usó misericordia con él. Y entonces Jesús le dice a él y nos dice a nosotros. Hoy en día es igual, es el mismo mandato. Nos dice, ve y haz tú lo mismo. Ama a los demás que tienen necesidad. No le des la espalda. Para verle como si fuera sureño. No le des la espalda. Simplemente haz tu parte. Ámalo, sírvele. Vayamos al 4º punto. Casi cerramos. Dice, debo prestar atención de no desviar mi obra del fundamento de Cristo. Porque hay gente que quiere hacer las obras a su manera. Y eso hay que ser cuidadoso porque a veces tenemos un gran deseo de nosotros servir. Y de alguna manera malinterpretamos nuestros deseos, entonces nos desenfocamos del detalle de la instrucción que Dios nos dio y terminamos más religiosos que otra cosa. Y esto de servir, señores, no importa lo que usted haga, no importa si está haciendo aquí, limpiando el local, no importa si es así, o quizás usted tenga el mejor ministerio del mejor grupo, mayor grupo de personas que siguen a Cristo, ¿verdad? Que usted sea el jefe general de la Iglesia Universal. No importa si usted tiene esa posición, si usted es el Papa o quien haya tenido la mejor posición. Usted deberá aplicar en todo momento los principios de Dios. Debe dejarse bendecir por Dios, porque al hacerlo, al usted obedecer a Dios y dar pasos en la obra, dice la palabra que en la gloria de Dios vamos a tener galardones. Aquí seremos bendecidos, pero allá habrán galardones en el cielo, en su gloria. Por eso en Apocalipsis 22:12, Dios nos dice algo para que tengamos esa certeza, para que no pensemos que vamos a obrar en obra. Mira que dice aquí en el verso 12, dice, miren a todos ustedes y a mí, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué son esas? Obras. Obras. Y dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Digo, yo soy el primero y el último, y soy el primero y el fin. Que nuestras obras, hermanos, sean sinceras, que pongamos todo el corazón, como decimos, siempre apegados a la verdad, siempre buscando la santidad de Dios que viva en nosotros, que aprendamos a mirar la cara cuando no debemos ver y a mirar cuando hay que ver. Porque entonces, de lo contrario, nosotros no seríamos más que unos simples religiosos para que la gente nos vea. En eso no hay verdad. Entonces ya ahí seríamos unos hipócritas, porque de alguna manera ser tibios tiene también consecuencias feas en el reino. ¿Saben eso? Yo no lo sabía hasta que lo leí en 1 Corintios 3:10, 14. Y leamos juntos para que lo entendamos juntos. Dice que por la gracia que Dios me dio, eso es el escritor hablando, lo que yo he hecho en la obra de Dios, lo hice gracias a lo que Él puso en mí. Dice la gracia que Dios me dio. Dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Él no sabe de nada, pero Dios lo usó y le dio los conocimientos para ponerlo como si supiera lo que está haciendo. Después que Él hace eso, entonces dice que otros edifican encima. Hay alguien más que debe participar en la obra. No solamente, por ejemplo, en el caso del pastor, llegaron aquí un día, Don Dago, sus hijos, y crearon la primera capa, la base. Y otro grupo que venimos atrás, ahora estamos haciendo lo que ellos hicieron, también haciendo algo encima. Y así pueden hacerlo generación tras generación. Dice que cualquiera que edifique
Vamos, por la gracia de Dios, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Dice que el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Podrá usar el oro, la plata, puede ser que use joyas, puede ser que use madera, puede ser que use heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Los que construyeron con oro y le pongan fuego, no se va a quemar. Con plata no se va a quemar. Los que construyeron con joyas, igual no se va a quemar. Pero el que hizo eso con madera, con heno o con paja, vayan pensando, si la obra fue tan débil, lo hice religiosamente para que vieran, y creo que sí se va a quemar. Dice que ese día, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Para los que esperan galardones, sean sinceros. Dice que si la obra permanece, ese constructor recibirá lo que dijo Jesús anteriormente, la recompensa. ¿Ven qué rico? Ahora, si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y miren lo que es entender el Evangelio. Eso no quita que se va a salvar, porque dice que el constructor se salvará. ¿Pero cómo se salvará? Dice, como aquel que va, apenas se escapa como atravesando una pared. ¿Usted vio en la película cuando él cruza el fuego? Se salvó de quemarse allá atrás. Así es, se va a salvar, pero entonces, ¿cuál será su recompensa? No la habrá. Yo reflexionando sobre el tema, yo le digo a ustedes que la mayor necesidad que tiene el ser humano es la salvación. Si nosotros no decidimos seguir al liderazgo de esta iglesia para salir a la calle, llevar el Evangelio a los que más lo necesitan, esta iglesia no va a llegar a ningún lado. Si no lo haces tú, te estoy seguro que sí va a llegar a algún lado porque Dios tiene el control. Va a poner a otro, pero tú vas a estar como esta persona, buscando a ver cuál es tu galardón, y lo que te van a decir, ¿usted ve aquella silla al fondo? Ahí le toca, y así lo van a reconocer a usted. Las obras son parte muy importante en la vida del creyente, sobre todo en los que somos sus discípulos, porque así es como crecemos. Podemos crecer mucho haciendo muchas obras, o podemos crecer muy poco haciendo pocas obras. Eso es una decisión, pero eso tiene mucho que ver el vivir con Cristo. Porque si yo digo que yo soy cristiano y yo no vivo como Cristo vivía, y mi carácter no se parece al de Cristo, no soy más que un simple religioso. No estoy entendiendo el asunto. Entonces, un día Dios llamó a Dago el pastor, y él dijo, heme aquí, Señor, y comenzó a trabajar en la obra. Así nos llamó a los demás que le seguimos. Así ha llamado a todos esos grandes predicadores de anterior, esa gente así que le servía a los demás. Fue así mismo, decidieron obedecerle a Dios y obraron, y esos galardones para ellos ya están asegurados en el reino. Ustedes saben qué es lo más importante de todo esto, es entender por qué Cristo se llama a Él mismo la cabeza. Una cabeza tiene un cuerpo, y el cuerpo no funciona sin cabeza, pero la cabeza le está diciendo a la mano, hey, coge ese micrófono y muévelo. Me está diciendo, ve a aquel que tiene hambre, dale de comer. Ve a aquel que no tiene a Dios en su corazón, no sabe ni se imagina la importancia que tiene el que nosotros le hablemos de la vida eterna que Jesús le tiene con simplemente recibirla de regalo. Todos los que estamos aquí sentados estamos retados a salir, a decirle a los demás cómo nos ha ido a nosotros por creer en Jesucristo, cómo nuestra vida de pecado de repente ya no es la más importante, sino nuestra vida en obediencia para ser bendecidos. Cada vez que alguien sale de aquí por esa puerta con un conocimiento como ese y lo tira a la basura, se está perdiendo de las bendiciones que Dios le tiene, tanto en este mundo como las premiaciones allá y los galardones. Les digo que nosotros, los que estamos aquí, principalmente nuestros líderes, cada vez que ven alrededor, el 30 de mayo, cada vez que ven la República Dominicana completa, las naciones, los pueblos, dicen, wow, hay mucho trabajo, y nosotros nada más somos 5 o 6. ¿Y saben qué dice Dios? Si vemos en Mateo 35 al 38, ahí se habla de la necesidad de más obreros. Aquí yo veo gente ya que están haciendo obreros, pero veo mucha gente que aún no se asuma a ser obreros.
Únanse a un grupo de crecimiento. Hay 4 grupos. Diríjanse a los líderes, díganle, yo no sé qué voy a hacer, pero guíame tú. Y van a ver cómo de repente ustedes van a ser los líderes de otro grupo. Y no se trata de ser un líder para salir a la calle a presumir de eso, porque ya sabemos que en el principio Dago nos enseñó que si vamos a presumir de algo, no es de que tenemos una buena posición en la iglesia, o que tenemos un billetico bien ganado, porque Dios nos ha bendecido, o de lo mucho que podemos saber de las cosas, porque Él mismo nos llama, que si vamos a presumir de algo, es de lo que Cristo hizo por nosotros, morir en una cruz, para que Dios perdone nuestros pecados. Para mí no hay nada mejor que eso. No importa lo bien que yo haga aquí mi trabajo. Yo puedo darle de comer a 1 millón de personas en el Congo. Y le digo la verdad, eso no se asemeja en nada a lo que hizo Jesús por nosotros. Yo creo que por eso Él merece todo. Si leemos aquí, dice en el verso 35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino. Y sanaba de toda clase de enfermedades y dolencias a la gente. Eso es servir. Jesús siguió sirviendo. No solamente fue hablarle un plan de salvación. Jesús fue a ver la necesidad de las personas y ayudarles en su situación. Y nos llama a eso por igual. Dice que cuando vio a las multitudes, le tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ustedes ninguno son ovejeros. Pero si ustedes miraran en un campo, un pastor que se fue a comer y dejó a las ovejas solas en un sitio que usted la ve que parecen locas, no saben por dónde van, hasta que llega el pastor y las dirige. Entonces Jesús le dice aquí a don Dago, que es el líder principal de aquí, y le dice a los líderes que le acompañen, hey, yo los entiendo, yo sé que la mies es mucha. Mírenlo aquí donde le dice a sus discípulos, la cosecha es grande, son mucho terreno, Santo Domingo entero es grande, la República Dominicana es grande, y muchos tendrán que ir a las naciones que son grandes. Y dice aquí, pero los obreros son muy pocos. Mucha gente debería de sumarse al servicio de la obra, pero muchos se agachan y se quedan así como hermanitos calladitos y creen que eso le conviene. Hermano, crezca, añádase. Entonces Jesús, como líderes, por favor, ¿qué hacemos? Porque necesitamos más obreros. Y Jesús nos dice aquí en 38, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. ¿Quién es ese? Nuestro Padre que está en el cielo. Dice, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Las obras nos ayudan a multiplicarnos, a traer lo mejor de nosotros para ponérselo en la mano a Dios y a la gente que nos necesita. Y Dios nos ha puesto un corazón ahí, unas intenciones, a fin de que nosotros las bendiciones que Él nos da las compartamos con las demás personas, con aquellos que nos necesitan y aquellos que no saben que en Cristo tienen una vida eterna tan asegurada, porque Él es el fundamento, Él es la roca, Él es el maestro, Él es el Salvador y Él es el Redentor. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Tú nos llamaste a obediencia a Dios en todo momento. Tú dices que estarás con nosotros cada día ante los retos de la vida. No nos llamas a servir sin respaldarnos. Tú nos das tu palabra, nos das el Espíritu Santo, pones en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué tenemos miedo? Quita de nosotros cualquier piedra de tropiezo, Dios, que aprendamos a servirte de corazón primero a ti, porque tú mereces toda gloria y toda honra, Dios. Síguenos respaldando, Dios, sigue dándonos las herramientas, sigue poniendo el campo para trabajar y en la cosecha manda obreros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nunca fallarás, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso.
Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Y grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció.